Manifiesto ciudadano a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional. Señores, Organización de Estados Americanos OEA, Organización de Naciones Unidas ONU, Unión Europea, Mercado Común del Sur, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT. Como activistas de los derechos humanos, como ciudadanos, como referentes sociales que luchamos contra la corrupción, la mafia y la impunidad en la República del Paraguay, acudimos a ustedes a fin de dar a conocer cuanto sigue, que denunciamos la violación sistemática de las normas jurídicas en el régimen de gobierno constituido por tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, según la Carta Magna paraguaya, razón por el cual damos por hecho el quiebre del Estado de Derecho en la República del Paraguay, que constatamos la metódica violación de los derechos y garantías inherentes a todas las personas, el desequilibrio de los tres poderes del Estado y de su falta de independencia, el quebrantamiento de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales, que repudiamos la corrupción y la impunidad por tener consecuencias como la degradación de la sociedad, el sufrimiento de la gente, el hambre, la migración y la disgregación de miles de familias, las injusticias, el abuso de poder, las arbitrariedades, las muertes por desidia del Estado y por consiguiente son crímenes de lesa humanidad que requieren la intervención solidaria de la comunidad internacional, que resistimos en base a nuestra Constitución Nacional, artículo 138 de la validez del orden jurídico y la autorización constitucional a resistir a los usurpadores y a los que actúen contraria a esta Carta Magna, que adoptamos las instancias habiendo denunciado un centenar de hechos de corrupción en las instituciones correspondientes sin recibir justicia, y nos hemos sometido al corrompido sistema electoral creyendo que iban a respetar la voluntad popular, donde hemos denunciado la adulteración de más del 30% de las actas electorales a favor del candidato del gobierno. Hemos salido en vano a protestar y reclamar el cumplimiento de las leyes en los plazos razonables y previstos en el derecho, que entendemos que la resistencia tiene tres etapas. La primera es la resistencia activa, donde se apela al sistema judicial para subsanar los actos antijurídicos. La segunda es la resistencia pasiva, donde el ciudadano tiene derecho a desobedecer a las autoridades que gobiernan fuera del mandato constitucional. La tercera es la resistencia revolucionaria, donde prima la figura del uso de la violencia como figura de la legítima defensa para el restablecimiento del orden jurídico, para defender la vida de la población y la dignidad humana de las buenas personas sujetas a las reglas de la sociedad y de un Estado social de derecho, que exigimos la restitución del orden jurídico prescrito, la instalación de un gobierno legal y legítimo a través de un llamado a nuevas elecciones presidenciales, el cese inmediato de las persecuciones políticas, ideológicas y sectoriales a través de la justicia, el alto a las violaciones de los derechos humanos, el restablecimiento inmediato de los derechos territoriales y culturales de las comunidades originarias, el castigo ejemplar a los traidores de la patria, el respeto a la soberanía energética y territorial de la República del Paraguay, caso hidroeléctrica Itaipuya-Suretá, y las ventas irregulares de las tierras a extranjeros, las condenas ejemplares, según ordena las normas jurídicas, para los casos de corrupción que involucran a cientos de políticos mayormente protegidos por el gobierno central, la recuperación de las tierras mal habidas, el acceso digno a un sistema público de salud, medicamentos e insumos, ambulancias, hospitales modernos en cada departamento, contratación de profesionales y buena atención, implementación de un sistema de transporte público que respete los derechos de los usuarios, la renuncia de la fiscal general del Estado, la abogada Sandra Quiñones Astigarraga, la renuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor César Dice. Condenamos la situación sociopolítica que afecta a nuestra nación, producto de la inserción de actores del narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo internacional en los tres poderes del Estado, vía elecciones fraguadas en componendas con ministros corruptos del Tribunal de Justicia Electoral. Que adherimos nuestra participación activa a una protesta pacífica con el nombre de Marcha Nacional contra la Corrupción y la Impunidad, convocada por una asamblea ciudadana denominada Consejo Nacional de Liberación, en fecha de inicio en el interior del país, 10 de agosto, y que acampará en fecha 13 de agosto del corriente en la Plaza de Armas frente a la sede del Congreso Nacional en Asunción. Que como nefasto antecedente hay más de 125 líderes
asesinados, varios desaparecidos, varios imputados y en prisión, y varios se encuentran en etapa de juicio oral y público por haber realizado protestas contra la corrupción, y que actualmente en esta época de pandemia, en un año han fallecido más de 15.000 personas, de los cuales la mitad murieron por falta de atención adecuada, consecuencia de la malversación de los fondos destinados para la salud. Que nuestro compromiso como ciudadanos civilizados nos obligamos a realizar acciones dentro de lo que permita el orden jurídico y las libertades que nos amparan en nuestros derechos naturales y en los derechos positivos, para defender a quienes declaren ser amenazados por la mafia, la narcopolítica y el crimen organizado, por cuanto solicitamos el acompañamiento de los organismos internacionales con acciones que salvaguarden la dignidad y la vida de los ciudadanos sujetos de derecho, que se encuentren en pleno ejercicio de sus facultades y prerrogativas conformes a las normas jurídicas nacionales e internacionales. Abogado Hernán Martínez Villarreal, secretario parlamentario. Cándido Alberto Brizuela, el Colibrí, alias Juan Pueblo, presidente del Parlamento Popular Paraguayo, activista internacional de derechos humanos.